buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Ideas Geniales que, por iniciativa del Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego, se dedica justamente a encontrar todas esas ideas que han marcado nuestra historia. Y me acompaña, como siempre, mi querido Gerardo Laveaga para hablar de una idea verdaderamente importante, revolucionaria en la historia. La asepsia es un término y la antiasepsia son términos importantísimos, ¿sí o no? Sí, en efecto. Y para explicar estos términos que suenan muy complicados, hay que entender que sepsis es la putrefacción de la carne. Y esto preocupaba mucho a los médicos de la antigüedad. Antes de nuestra era, Hipócrates acuña el término de asepsia, antisepsia, y está muy preocupado cómo evitar esto. Y él decía, hay que limpiar los paños con vino y con vinagre, una mezcla de vino y de vinagre para que no se pudra la carne. Sí. Hipócrates no tenía idea de los gérmenes, no tenía idea de por qué se echaban a perder, por qué se contaminaban. Pero es una preocupación muy vieja. Y hoy entendemos que la asepsia es prevenir. La asepsia es desinfectar los instrumentos. Esa es la asepsia. Y la antisepsia es matar a los gérmenes que ya están. La asepsia implica esterilizar. La antisepsia implica que los médicos hoy, cuando operan, se lavan 3 veces la vez, un triple lavado, de mano a brazo, de mano a antebrazo, de pura mano. Y luego, bueno, tienen que poner sustancias sobre el paciente que van a operar para matar a los gérmenes y evitar que los gérmenes hagan su labor. Es una idea genial que ha salvado miles y millones de vidas. Es una idea genial que además, antes de que Semmelweis haya utilizado esta manera de buscar esos microorganismos, no sabíamos que existían. Incluso cuando empezaron a darse cuenta, creían que eran cosas, la gente se moría después de una intervención por cuestión de los espíritus malignos, cualquier cantidad de ideas que no estaban sustentadas por el método científico. Y eran infecciones. Claro, lo que sucedía es que no se conocía que había un microuniverso, que ya hemos platicado del microscopio, cuando se dan cuenta que existen todos estos gérmenes, porque aparecen no de manera súbita como se pensaba, sino porque son organismos vivos que están al mismo tiempo tanto en nuestro organismo como en el aire. Entonces empezamos justamente esta carrera de la esterilización. Vamos a imaginarnos una operación en la Edad Media, cuando no se limpiaba ni siquiera el agua, la peste y todas esas grandes males y esas grandes epidemias, pandemias que se vivieron en la antigüedad, es justamente por el desconocimiento de estos gérmenes. Y voy a dar un brinco en la historia, porque a mí me parece que el que implementa la forma de terminar con esos gérmenes de una manera muy eficaz es Louis Pasteur, a finales del siglo XIX, un francés que dice, estos gérmenes, en estos líquidos, vamos a poner la leche o incluso el vino o incluso la cerveza, lo que podemos hacer es, en un recipiente de cristal sellado, levantar la temperatura a cierto grado según el microorganismo y son eliminados. Esa pasteurización también es un salto inmenso. Enorme, Isabel. Y esto no lo sabía Semmelweis, Ignaz Semmelweis, al que tú te acabas de referir. En 1847, en Viena, había 2 hospitales, 2 clínicas, una atendida por parteras y una atendida por médicos cirujanos expertos. En los casos de los partos de los cirujanos expertos, de cada 100 mujeres se morían 15. En el caso de las parteras, de cada 100 mujeres se morían 2. Y Semmelweis dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué los médicos tienen tantas muertes y las parteras no? Y la única diferencia que yo es que las parteras se lavaban las manos y los médicos no. Atendían un parto, aplicaban una autopsia, atendían otro parto y ahí pasaban los gérmenes. Pero Semmelweis no conocía esta teoría de Pasteur. No. Semmelweis dijo, es que son partículas cadavéricas. Y lo tiraron, a loco. Algo pasa. Claro. Y le pide a sus ayudantes que se laven las manos con una solución de cloro. Y a partir de ahí se reducen las muertes. Ya las mujeres ya no mueren de fiebre puerperal. Ya las mujeres después de un parto viven. Pero Semmelweis era judío, Semmelweis era húngaro, viviendo en Viena.
y no lo tomaron en serio. Porque los cirujanos dijeron, a ver, está usted diciendo que yo no sé. maté a la Claro, mujer, y si yo paso, que yo la contaminé. Sí, por supuesto, y que si yo paso de un cadáver a un organismo vivo, no tiene absolutamente ninguna diferencia, y la había. Y sin embargo, será hasta Lister, tenía que ser un inglés, obviamente, Joseph Lister dio importancia a esta teoría de los gérmenes ya en el quirófano, para los médicos, para el tema de esterilizar, considerado como el precursor del método antiséptico, Gerardo, porque bueno, tú hablas de que bajó, digamos, la tasa de mujeres que morían en el parto, pero también el postoperatorio. Ni siquiera cortaban las vendas, las dejaban largas, dejaban los hilos largos en esas suturas, y esas eran las principales fuentes de contaminación. La palabra contaminación, porque justamente la asepsia es ese conjunto de maniobras y procedimientos destinados a erradicar la contaminación de gérmenes. Revolucionó por completo el mundo de la medicina. Todavía encontramos productos con la palabra Lister. ¿Por qué? Porque es una forma, y había muchos químicos con los cuales lograr esto, hasta que se han ido encontrando los específicos para lograr que la medicina surja como la conocemos hoy en día. Sin la asepsia, sin la anestesia y sin la pasteurización no podríamos tener una medicina exitosa. Y la fecha clave de la cirugía es 1865, cuando Lister aplica el fenol. Claro. Lo aplicó porque resulta que aunque aplicaban otras cosas, a veces quedaba el hueso salido y el hueso se infectaba. Sí. O el propio hueso contaminaba a lo demás y se infectaba el paciente y se moría. Y en 1865 Lister usa fenol en un niño. El fenol le ocasionó quemaduras muy leves y le irritó, pero lo salvó. Y a partir de entonces se empezó a utilizar fenol y se empezó a investigar todo lo que no contaminaba. Y surgen los auténticos antisépticos. Más allá de la palabra de Hipócrates, los antisépticos surgen en 1865, concretos, para evitar que esto pase. Lister inventa luego un spray que tiene un poco de anestesia y un poco de antiséptico. Es la palabra clave, antiséptico, antisepsis. Sí. Que evita la putrefacción de la carne. Pero es esa fecha, 1865, y luego viene este spray, y luego van a venir, hay un cirujano escocés, McEwer, que inventa después máscaras. También, hay que poner una boquilla porque pueden salir de acá, y se va perfeccionando. Otro científico también inventa los guantes de hule, de látex, para que no tengas el contacto con las manos. Entonces, esto ha ido una evolución muy rápida y muy saludable para ti, para mí y para todo el mundo. Oye, y haciendo un poco de historia, tú imagínate que lo que se utilizaba durante decenios, durante siglos, fue el aceite hirviendo para cerrar heridas. Y estamos en un brinco también en la guerra civil estadounidense. Claro. Cuando morían, no tanto por la amputación, ya aguantaban ese brutal procedimiento tan terrible en esos campamentos con estos hombres mutilados, pero lo que no se podía era entender que se utilizaran esos métodos todavía más agresivos que la propia herida. Entonces me llevas a una mujer, Florence Nightingale, el tema de la enfermería. Está muy vinculada la asepsia y la antisepsia con la enfermería. La enfermería es esa actividad, hombres y mujeres, atendiendo a esos médicos, a esos cirujanos, en esterilizar. Podemos imaginarnos ahora, hemos visto muchas series, muchas películas, cómo esas personas que asisten a los cirujanos les pasan los guantes, les pasan las batas esterilizadas, los zapatos, no permiten que entre bacteria ninguna. Ese tema lo dijo Florence Nightingale muy tempranamente en la Guerra de Crimea y dijo, el trato humano, el trato de bienestar al paciente es importantísima. Y empieza a hablar sobre el aire puro y el agua pura. Increíble que incluso tenemos en el siglo XX mexicano que el agua era la contaminante como si estuviéramos en la Edad Media en el norte de la República Mexicana, a tal grado que preferían las madres del norte dar cerveza a sus hijos incluso porque el agua de la cerveza estaba esterilizada, estaba pasteurizada y el agua no. Entonces, podemos encontrar esos resquicios y esa manera de empezar a buscar la limpieza y la asepsia en muchas partes de la historia. Florence Nightingale, que es un mujerón y es una gran señora a la que quiero y admiro, tenía todo por intuición. Ella no era científica. No, claro que no, Ella era una niña rica que simplemente dijo, yo me voy a dedicar a curar y a organizar un cuerpo de enfermera. Y es la madre, la matriarca de la enfermería.
Pero yo hablo más bien de las técnicas científicas. ¿Cómo acabamos con este germen? ¿Cómo acabamos con él? Y esto empieza tiempo atrás, mucho antes de Hipócrates, Spallanzani, Reid, una gran cantidad de científicos que están buscando el germen que causa esta infección, repito, esta sepsis, esta putrefacción de la carne. Y claro, ella ventilaba, ella abría, cuando los médicos cerraban, y decían, señores, abran las ventanas. Miss Nightingale es una gran figura, sin la menor duda. Pero bueno, cómo se ha ido protocolizando y cada vez es más y más y más rigurosa la desinfección de instrumentos, la asepsia y la antisepsia, matar a todos los gérmenes que ya existen. Sí, la conciencia quirúrgica es la ética que se tiene que tener en un quirófano, justamente con estos métodos que estamos hablando. Cuando tú veías a una mujer que tenía, y todavía actualmente existe la fiebre puerperal, es uno de los efectos de justamente la falta de higiene y la falta de asepsia. Claro. Muchísima gente murió por ese tema. Ahora, hay otro tema que también médicamente me parece muy interesante, que es cuando se infectan los órganos internamente. Cuando la gente muere de peritonitis, muere justamente por esas infecciones. ¿Cuánto ha tenido que pasar la humanidad para encontrar esos procesos? ¿Cuánto ensayo, cuántas muertes, cuántas ideas geniales para llegar a eso que me pareció interesante, que se llama conciencia quirúrgica? Tienes que ser absolutamente impoluto, tienes que ser exagerado en la manera, incluso a la gente se le rapa si la vas a operar de la cabeza. ¿Por qué? Porque puede haber una pequeña partícula en tu pelo que pueda hacer que se vuelva una cuestión de mortalidad. Pero es una idea genial, Gerardo. Es una idea genial, sin duda, y repito, que ha salvado miles y millones de vidas. Y me gusta seguir la industria médica, cómo va perfeccionando los guantes, los instrumentos y sobre todo los protocolos. Durante mucho tiempo en el siglo XIX, porque repito, la fecha clave es 1862, cuando esto cambia radicalmente, cuando Lister ya empieza a aplicar los antisépticos de manera científica e inteligente, la gente tenía terror de operar. No solo por el dolor que ocasionaba, ya hablamos de la anestesia en algún programa de estos, era dolorosísimo, sino porque aún con la anestesia, aún después de que estaba anestesiado, se moría el paciente. Por supuesto. Y a partir de la anestesia y a partir de los antisépticos, ya operar se vuelve una labor científica y los cirujanos son gente muy respetada y muy respetable. Y con este método de observación de lo que sucedía con los cadáveres, puedo hablar de la peste bubónica en esa Edad Media que diezmó por completo pueblos y demás, no sabían que esos cadáveres contaminaban el agua. Acabamos de vivir hace un par de años, 4 ya, increíble todo el tiempo que ha pasado, de esa pandemia de COVID-19. Y nos dimos cuenta que la asepsia era la clave. Antes de que llegara la vacuna, lo único que pudimos hacer fue poner esas barreras y usábamos la antisepsia para desinfectar todo lo que entraba de la calle. ¿Por qué? Porque el virus se quedaba en la superficie, permanecía algunas horas y eso hacía que tú lo tomaras y se fuera esparciendo y hacerse una epidemia y una pandemia brutal. Y ese método también del cubrebocas fue una verdadera maravilla. ¿Por qué? Porque hasta que no se encontró la vacuna, durante un año y medio fue la única protección que tuvimos para evitar que esto fuera todavía más mortífero. Volviendo a Semmelweis, en esa Viena de 1847, fíjate qué medida tan sencilla, cómo pequeñas medidas cambian todo. Lávese las manos. Doctor, ¿va usted a atender a una señora? ¿Ya se hizo usted, fue a hacer una autopsia? ¿Va a atender un parto? Doctor, lávese las manos, todo lo que le pedimos. Lávese las manos. Digo, lo hicieron luego más complicado con algunas sustancias más. De hecho, los guantes se inventan así, porque la secretaria de este hombre, Hellstedt se llamaba, su asistente, con la que luego se casó él, ya tenía las manos rojas de tanto cloro que se ponía para... Doctor, ya no puedo con esto, vean, ¿sabe qué? ¿Y si usamos guantes? Y no llegaron al principio al guante de látex, porque había otras... las manos con jabón y póngase sus guantes. Cosas tan sencillas salvan millones de vidas. Y que la utilizamos, Gerardo, eso que tú dices, a lo largo de la historia y recientemente. Lávese las manos, incluso decían, quédate en casa y lávate las manos. Pero se nos fue el tiempo, Gerardo, una vez más, de estar hablando de estas ideas geniales. Acompáñenos en el siguiente episodio, aquí, por ADN 40.